Gracias por continuar con nosotros. Junto a Cristian Castillo estamos conduciendo la entrevista de hoy domingo por la noche. Tenemos como invitados a Luis Fernández Molina y Juan Rodolfo Pérez Trabanino, y con ambos estamos discutiendo el caso del vicepresidente César Guillermo Castillo Reyes. Bien, a nuestros invitados le corresponde a Cristian la pregunta. Ahí estaba muy inquieto con algunas cosas. Y efectivamente, licenciado Fernández Molina, ¿cómo queda la decisión de estos 9 magistrados frente a una aclaración contundente que hace el vicepresidente refiriendo elementos que ya el licenciado Pérez Trabanino ha planteado, que era un nombramiento solo por 2 meses y que además ya se había iniciado con todos los requisitos que el nombramiento ya para un periodo completo requerían? Es decir, ya hay desconocimiento o es producto de ese hecho de que se han vuelto puros mensajeros de casos de alto impacto. Bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el licenciado Pérez Trabanino en cuanto a esos arreglos alrededor de una mesa de taberna o de cama de hotel. Para efectos prácticos es lo mismo. No solo eso, sino que viene una elección que ya debe haber sido en octubre. Y creería que la mayoría, si es que no todos, ignoro, los que son magistrados ahorita querrán regresar a una magistratura de sala. Porque si no regresan los honorables magistrados de la Corte Suprema a una magistratura de sala, se van a la calle, a abrir su oficina a sus 55, 60, 65 años, lo cual es muy difícil de pensar después de haber ostentado esa alta dignidad de magistrados de la Corte Suprema. O sea, ese elemento, esa dependencia perversa que está en la Constitución, es una perversidad innata en la Constitución, que estos magistrados quieren ser electos, aunque sea a una sala. ¿Y saben quién los tiene que elegir? El Congreso de la República. Albricias, qué descubrimiento. El Congreso mismo es el que los va. O sea, hay muchas dependencias políticas y hemos platicado, y lo reitero, para mí es un manoseo puramente político que querrán debilitar al vicepresidente, pero como los cachinflines, puede ser que debiliten al propio presidente. Y tal vez alguna mente, o son novatos o al revés, el que planeó todo esto es una mente muy brillante, porque una vez sometido el vicepresidente, una vez humillado, porque llevarlo al Congreso de la República es una humillación, después queda el camino abierto para el presidente. Y lo comenté al principio, ¿quién cumple con la ley de servicio civil para los nombramientos? Se cumple, pero ¿cuántos nombramientos casi a dedo no hay? Y esto lo saben a lo interior de los ministerios y de las direcciones. Y van a empezar a decir tal y tal y tal. Y van a plantear los antejuicios. Y si la Corte Suprema es congruente, también les tiene que dar trámite. En otros casos que son permanentes y que son de 25,000, 30,000 quetzales al mes, que los hay y muchos. Ahora, esto abre las puertas. En un sentido, como jurista, digo que bueno, pero también, sin querer queriendo, van a debilitar a la presidencia. Repito, porque según la ley del organismo ejecutivo, el responsable superior de toda la administración pública es el presidente de la República. Claro, aquí el licenciado Rayo mencionó la ley específica de la extinción a la secretaría esta, pero en general el responsable, y ha habido casos en Guatemala, aunque no tenemos esa costumbre. Hace algunos años un ministro de Gobernación y un director de la policía estuvieron detenidos en el segundo cuerpo de aquella época mucho tiempo por la responsabilidad en jerarquía de la muerte de un adolescente. No recuerdo ahorita el nombre, sí, pero mi punto es que... De ese caso, pues bueno, se podrá hablar. Licenciado Pérez Trabanino, regresando al caso específico, tratando de apegarnos a los hechos que conocemos, el antecedente es que el anterior secretario general de la CENAVED, el licenciado Óscar Conde, fue llamado a incorporarse al equipo administrativo del ministro de Gobernación actual, el licenciado Oliverio García Rodas. Él renuncia. No sé, usted lo sabrá tal vez, o el licenciado Fernández Molina. En la estructura orgánica de la CENAVED hay un secretario general y un secretario general adjunto.
Desconocemos, o tal vez ustedes nos pueden aclarar, por qué razón no quedó a cargo el secretario o la secretaria general adjunta durante ese periodo, o es que no existe, porque en jerarquía según la misma ley, el reglamento le correspondería por el tiempo que fuere mantenerse en el cargo para que no quede desocupado. ¿Cómo analiza esta parte? Miren, la Senaveda es una secretaría integrada por muchos órganos y tiene un secretario ejecutivo que obviamente es el encargado de administrarla. Yo desconozco si había un secretario adjunto nombrado. En todo caso, pudo haber sido decisión del vicepresidente nombrarlo como secretario titular por 2 meses únicamente y nombrar un adjunto. La decisión fue nombrar a una secretaria titular por un periodo de menos de 2 meses. Insisto, aún así, ese no es motivo para un proceso penal. Esa fue una decisión administrativa que tendrá su propia interpretación legal y algunos podrán estar de acuerdo o no, y por eso es que se abre un proceso de impugnación administrativa. Pero de ahí para pasar a lo penal, esa es otra cosa. Ahora, licenciado Fernández Molina, usted ha referido ese posible desgaste a la figura presidencial a partir de un desaforo, un eventual desaforo del vicepresidente. Y es que además de que son votados en binomio presidencial, es decir, que la legitimidad y la legalidad del Ejecutivo es al binomio y no solamente al presidente. Pero además, ¿cómo ve usted la posibilidad de una rotación de autoridades como la que vivimos en el 2015, en donde el desaforo a la vicepresidenta de aquel entonces abrió el paso efectivamente para que llegara un presidente que no había sido electo en elecciones generales, sino que fue producto del mecanismo constitucional de relevo de autoridades en el Ejecutivo? Bueno, 2015, y creo que la misma persona de que hablábamos antes respecto a la elección de corte, entiendo que fue más bien renuncias, las dos, y de esa cuenta, si hay un mecanismo constitucional que el Congreso elige a la persona que habrá de continuar. En ese caso fue el licenciado Maldonado Aguirre, pero estoy como el licenciado Pérez Trabanino, pues desconozco detalles de la Secretaría en particular, pero no automáticamente en todas las secretarías, obviamente no ministerios, que al no estar ocupado el puesto de secretario, lo deba ocupar el de abajo. No lo sé, la verdad que hablo y mucho de lo que sé, pero y lo digo cuando no lo sé, pero no lo creo que sea así. Entonces, en el 2015 fue un mecanismo constitucional en el contexto formal bien implementado. Llegó por escogencia del Congreso de la República por 2/3 partes, mismo número que debería tener para proceder un antejuicio en caso de Guillermo Castillo, pero creo que no es el mismo escenario de la presidencia. Creo que el vicepresidente más bien se le pudo haber señalado de dejar vacante la secretaría frente a la renuncia imprevista o súbita del que era secretario entonces. Bien, nos estamos acercando al final de la entrevista. Quisiera un análisis ya concluyente con algunas conclusiones, recordando que en el artículo 38 del decreto 55/2010 solo hay un párrafo que se refiere al tema de una ausencia por renuncia, y es que cualquiera que sea nombrado lo hace hasta el final del periodo para que fue electo el anterior, el titular. Pero en fin, eso, como bien decían ustedes, es un tema administrativo que por ahí se debe haber sido resuelto. Licenciado Pérez Trabanino, ya analizando en su contexto global lo que se nos viene, ambos han asegurado de que la Corte de Constitucionalidad podría otorgar ese amparo provisional. ¿Qué sigue después? ¿Qué podemos enfrentar? Yo veo 2 escenarios. El más probable es que la Corte de Constitucionalidad ampare provisional y en forma definitiva al vicepresidente, y este caso particular quede ahí. Lo que yo no creo que quede ahí es la agresión al vicepresidente. Aquí no hay que ser muy inteligentes para entender que si la Corte Suprema de Justicia abrió la puerta a este antejuicio es por razones de otro tipo. Yo creo que el vicepresidente tiene que cuidarse muchísimo, porque creo que el interés es su cargo. Si él es desaforado, si él es sometido a un proceso penal y ligado a proceso, automáticamente cesa
y el Congreso entonces elegiría a un nuevo vicepresidente. Y a mí me causa terror pensar qué tipo de vicepresidente elegiría este Congreso, porque eventualmente ese vicepresidente podría convertirse en presidente. Y eso sería muy complicado para la institucionalidad del país y para lo poquito que nos queda de democracia y de república. Licenciado Fernández Molina, ya en el cierre de esta entrevista, sus conclusiones, ¿cómo queda el Estado de Derecho en Guatemala a partir de este tipo de acciones tan erráticas, como usted las definió, de la máxima corte del país, de uno de los poderes de Estado? Más desgastado y más afectado, realmente ya no podría estar. Creo que estamos tocando fondo y cada día que pase sin que el Congreso de la República elija a los magistrados de la Suprema es un delito de lesa patria. Estamos afectando los intereses de nuestra sagrada patria. Yo sé que hay unos diputados que por ciertos intereses grupales o ideológicos se están manejando, pero ¿dónde están los demás diputados que digan, bueno, ¿qué pasó? O hacer la voz más audible, más sonora. Pero espero que la Corte de Constitucionalidad, no espero, estoy seguro que la Corte de Constitucionalidad va a declarar con lugar el amparo provisional y luego el amparo definitivo, y bien por el licenciado Castillo, que no hizo en sí defenderse a él, que obvio que sí, pero más bien al puesto en que tiene, porque si esto cabe, esto sigue adelante. No hay presidente ni vicepresidente que sea sólido en Guatemala. Muchas gracias. Ambos agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Recordar de que el hecho de que se le haya dado trámite al expediente en ningún momento dice que es culpable el señor vicepresidente, incluso cuando se llegase a conocer, si acaso llegara al Congreso de la República. Este tema no es de culpables e inocentes, es sencillamente otros temas. Y recordar lo que hemos dicho varias veces, Christians, ese reglamento de la Ley de Extensión de Dominio y sus manuales son pésimos, horribles y realmente forman parte de una situación que debería de corregirse. Así que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, Christians. Hasta la próxima semana. A ver si llegamos a la próxima semana. Seguro que llegamos a la próxima semana. A ustedes muy amables por habernos acompañado. Les deseamos una buena noche, un buen descanso y que continúen con la programación de Canal Antigua.